Nabucodonosor y Babilonia fueron enemigos del pueblo de Dios por largos años. En el año 597 a.C., Nabucodonosor sitió a Jerusalén y la tomó. Expulsó a muchas personas hacia Babilonia y colocó a un rey títere de nombre Sedequías de 21 años de edad, al cual podía controlar y al cual podía sacarle tributos. Pero unos años después, Sedequías se alió con Egipto y se rebeló contra Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor volvió a Judá, volvió a sitiar a Jerusalén, pero en esta ocasión derribó los muros de la ciudad, saqueó la ciudad y la mortandad fue terrible. Destruyó el templo de Dios y mandó muchos exiliados a Babilonia, entre ellos a Daniel y a sus compañeros. Pero Dios utilizó a Babilonia para castigar a su nación por la rebelión y la corrupción espiritual. Sin embargo, Dios no los destruyó completamente, porque 70 años después, los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Pero en esta ocasión, ellos nunca se olvidaron de la experiencia que tuvieron a manos de Babilonia y siempre procuraron no desagradar a Dios para que esa nación no los volviera a atacar. Lo sorprendente es que cuando llegamos al Nuevo Testamento, los profetas volvieron a mencionar a Babilonia como un poder espiritual que iba a volver a atacar a los hijos de Dios hasta el tiempo del fin. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, bienvenidos queridos hermanos a Perspectiva Bíblica. Hola querido hermano Johnny, ¿cómo te encuentras? Contento siempre de estar contigo, Rafael, estudiando la palabra de Dios. Amén. Y pensando en Babilonia, cosa terrible. Sí. Vamos a estudiar hoy un tema que necesitamos mucha dirección y bendición divina. Busquemos esa dirección. Amén. Amante Dios, gracias porque tú prometes sabiduría. Gracias porque tú le das a tu iglesia entendimiento. Ayúdanos a entender la profecía para que estemos listos a cumplir tu voluntad y hacer tu obra en esta tierra. Que nuestras manos, pies y lengua glorifique tu nombre al entender nuestra labor y lo que nos toca hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Comenzamos el estudio de hoy en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí lo sorprendente es que, estando en el tiempo cristiano, Johnny, se menciona la ciudad de Babilonia, porque la experiencia con Babilonia y la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo ya era una experiencia que había pasado, una experiencia que en un sentido habían superado y ahora estaban con otro poder, el Imperio Romano. Sin embargo, Dios utilizó no la figura de Roma, tal vez por proteger a los creyentes, sino la figura de Babilonia, como para representar una nación enemiga, que aunque habían sido destruidos en el siglo IV a.C. y habían desaparecido, el recuerdo de la experiencia de la nación de Israel con Babilonia era para que los que vieran esta profecía supieran que este poder que denuncia la profecía como enemiga del pueblo de Dios es un poder malvado que hace guerra y mata a los hijos de Dios. Al mismo tiempo, Rafael, hemos de reconocer que el personaje central en la historia de Babilonia, que trae al pueblo de Israel y los saca de Egipto y que destruye,
se llama Nabucodonosor. Y el amado Nabu termina siendo un siervo de Dios. Así que la historia de Babilonia no es de un solo lado. No es solamente la nación perversa que destruye, mata y maldice. También es el rey que se convierte y acepta con humildad el llamado de Dios. Bueno, ese tema va a salir más adelante cuando estudiemos el llamado a Babilonia, ¿no? Pero entonces aquí habla de esa cosa que se llama el vino del furor de su fornicación. Obviamente eso no se puede referir a nada bueno, pero tenemos que seguir leyendo pasajes de la Escritura para conocer mejor el carácter de este símbolo de Babilonia. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Estos símbolos que se utilizan aquí le dan algunas pistas a las personas que estaban leyendo. Si bien no iban a entender completamente, sino hasta que pasaran varios siglos para ver cómo se identificaba esto, por lo menos algunos datos eran fáciles de identificar, porque la mujer, nosotros hemos llegado a entender por otros pasajes que representa una iglesia, pero esta no es una mujer, por lo menos no es una mujer decente, es una mujer que se describe allí como una mujer ramera y madre de rameras. Pero es un monstruo. Tiene un montón de cabezas, sí, y otras cosas más en su cuerpo que no la hacen un ser humano. Sí, y que tiene el nombre Babilonia la Grande, ¿no? Entonces, una mujer, si es la iglesia, una mujer ramera, es una iglesia malvada y corrupta. Que si bien la gente del Nuevo Testamento tenía advertencias de apostasía, de lobos rapaces en medio de la congregación, ellos podían tener algunas indicaciones, pero no iban a entender, los estudiosos del Nuevo Testamento no podían entender sino hasta el desarrollo de los siglos de esta bestia o de este simbolismo de Babilonia y verlo, su cumplimiento en el tiempo. Una de las cosas que se dice aquí, Johnny, es que esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es la parte más terrible, porque este vino que ella toma de la sangre de los mártires, el tomar vino, yo soy abstemio y Rafael es abstemio, nosotros no tomamos alcohol, no consumimos alcohol en ninguna de sus formas, pero el alcohol es un símbolo y es una declaración de placer, de algo bueno, pero aquí el placer que está teniendo este animal, esta bestia de tantas cabezas y con tantos cuernos y demás, es de la sangre de los santos, el abuso, la persecución, la muerte. Imagínate qué terrible. Esto es un símbolo pavoroso e indica la distancia entre esta institución, esta persona y Dios. Está muy lejos. Bueno, Johnny, y es que es una revelación del carácter del diablo. Dios es el dador de la vida, Dios es Jesús es el que nos da vida sana y abundante, nos da felicidad y nos da libertad. El diablo produce miseria, destrucción y muerte. Correcto. Entonces, es el contraste que el mundo y el universo tienen de la obra de Dios y de la obra del diablo en la vida de los seres humanos. Pero entonces, volviendo al tema de la mujer corrupta, madre de las rameras, vemos aquí un simbolismo de que es un sistema religioso, que es madre de otros sistemas religiosos, pero que por esa corrupción indica una iglesia que tiene corrupciones también.
Y obviamente es en el campo de la teología, de las enseñanzas, de lo que esta iglesia le está dando a sus seguidores. Y vamos a ver varios ejemplos de doctrinas que están completamente erradas y que blasfeman a Dios. Y muy cierto, Rafael, lo de las doctrinas. Pero date cuenta el detalle clave que acabamos de leer. La persecución de los hijos de Dios, la muerte de ellos. Eso la hace particularmente aborrecedora. La doctrina errada no mata gente. Mata a gente, personas que tienen doctrinas erradas. Es decir, por el simple hecho de tener doctrinas erradas, no es que es Babilonia. Es Babilonia porque tiene doctrinas erradas y persigue y mata. Bueno, tú estás haciendo una distinción que es importante que entendamos, ¿verdad? Pero como sistema religioso, enseñando doctrinas erradas, no como individuos que podamos tener un entendimiento equivocado de la doctrina bíblica, sino como un sistema que le enseña a la gente una doctrina errada, es un sistema que blasfema contra Dios. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la primera de las doctrinas que vamos a escoger. La primera es esa doctrina que se llama la inmortalidad del alma. Johnny, la Biblia no enseña que el ser humano es inmortal. Correcto, ni siquiera en el Edén. Ni siquiera en el Edén el ser humano era inmortal. La inmortalidad o el continuo vivir del ser humano en el Edén estaba supeditado al acceso al árbol de la vida. Sí. Génesis 3 lo hace bien claro. Sí. Cuando nos dice, al salir del Edén, nos dice el verso 22, dijo Jehová Dios, Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, la capacidad de vivir para siempre nunca estuvo en el ser humano, siempre estaba en el árbol de la vida. Y esto lo sabemos porque Génesis 3, el verso 22 nos dice que inclusive un pecador que moralmente está corrupto y contaminado, si tiene acceso al árbol de la vida, ¿qué va a pasar? Vive eternamente. Pero el pecado no puede existir para siempre. Correcto. Pero el pecado moral y la aberración moral no es la que le quitó la vida al ser humano. Lo que le quitó la vida al ser humano fue el no tener acceso al árbol de la vida. Sí. Por causa del pecado moral, Sí. se le quitó el acceso al árbol de la vida. Se le quitó el acceso. Entonces, esa doctrina de que el alma es inmortal es una doctrina muy ofensiva, que difama a Dios, lo hace mentiroso, lo hace no tener control sobre los destinos del ser humano. Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y es independencia de Dios. La idea de la inmortalidad del alma es para promover la independencia de Dios. Y eso es lo que más aborrece Dios. Lo que más Dios desea es que sus hijos estén en relación con Él, dependan de Él. Tal como cualquier padre o madre desea la relación con sus hijos. El declarar la inmortalidad, es decir, yo no te necesito, yo vivo por mí mismo. Aborrecer. Eso Dios lo aborrece. Bueno, la segunda de esas doctrinas erradas es el tormento eterno de los pecadores. Johnny, eso es un abuso del carácter de Dios. Y es la otra cara de la moneda de la idea de la inmortalidad del alma. Sí. Porque hace una blasfemia contra el carácter de Dios diciendo, no solamente tú eres independiente de Dios y tienes vida en ti mismo y puedes ser inmortal, y aunque peques, al morir estás liberado y sigues viviendo, y es mejor estar muerto que estar vivo, como enseñaban los griegos, sino que encima de eso insulta a Dios diciendo que Dios odia a los pecadores y los va a estar castigando mucho más que los días de sus vidas. Eso es una idea absurda, pero es una blasfemia. Bueno, hace a Dios un ser cruel, horrible, sin sentido de proporción. Una persona que viva, digamos, unos 45 años de edad y es pecador, va a sufrir eternamente. Eso hace a Dios un ser cruel que no tiene ningún sentido de proporción y de misericordia y de justicia. Hace a Dios un ser malvado. Y eso no es cierto. Vamos a ir al siguiente, que es, otra doctrina errada es aquella del ministerio de los sacerdotes. El ministerio de sacerdotes, Johnny, es una doctrina diabólica en el sentido de que
impide el acceso de la persona a Dios. Correcto. Y no solamente impide el acceso de las personas a Dios, sino que tergiversa el plan de Dios. Nos dice Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Satanás es tan sabio, Rafael, que no solamente Babilonia ha tergiversado eso, aún dentro de nuestra iglesia hay quienes están enseñando que hay un sacerdocio del hombre y que el hombre es el representante de Dios en la tierra y las mujeres son inferiores y dependen del hombre para representarse delante de Dios. Y eso es también una enseñanza babilónica que contradice Primera de Pedro, el capítulo 12, el verso 9, donde nos dice que hombres y mujeres, todos los miembros de iglesia, somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Dios permita que su iglesia no sea tergiversada ni por Babilonia que viene de afuera, ni por doctrinas erradas que están dentro de la iglesia. Y vamos a ver una cuarta ejemplo de teologías babilónicas. Es aquella del día de reposo falso, Johnny. Claramente la Escritura dice que cuando Dios creó al mundo, estableció el séptimo día como un memorial de su creación. Reposó en el séptimo día, no porque estaba cansado, sino porque Él quería hacer ese día especial. Sí, entonces viene Babilonia, ese es el asombro de Juan, que él leyendo la misma profecía que él está escribiendo, dice, pero entonces esta Babilonia va a blasfemar a Dios y a todos los habitantes del cielo y al tabernáculo de Dios en el cielo. O sea que es un poder religioso que cambia las doctrinas establecidas en la Biblia, algo tan eterno como el relato de la creación. Amén. Génesis, el capítulo 2, el verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposo de Dios, como ya tú dijiste, no hemos de verlo simplemente como dejar de trabajar, porque Dios no se cansaba y tenía que dejar de trabajar para poder descansar, y Dios reposó. Así que no es tan sencillo como dejar de trabajar. Dejar de trabajar es solamente la señal externa. Es el entrar en una relación de 24 horas donde la acción completa es en relación con Dios y alabando a Dios y procurando a Dios y sirviendo a la humanidad, porque nos dice bien claro los versos del 8 al 12 de Éxodo 20, cómo debemos cumplir el mandamiento. Y Rafael nos dice que se cumple con los niños de la casa, con los esclavos, que nosotros no tenemos esclavos, así que hay que buscar la manera de traducir eso al día de hoy, con los extranjeros y con los animales. Y con los animales. Todos ellos han de reposar. Entonces no es tan sencillo como decir no trabajar. Hay que hacer cosas, hay que tener acciones que involucren estos círculos de poder. Y no tenemos más tiempo para eso, solamente para decir que la tergiversación de Satanás no es simplemente cambiar el día, es también cambiar la manera y la importancia de cómo se guarda el sábado. Muy bien, entonces vamos a ir ahora al libro de Pedro, porque Pedro veía la situación de Babilonia no solamente como un poder espiritual religioso, sino también como un poder secular. Veamos lo que dice Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro dice que hay una iglesia en Babilonia. Estamos hablando de una descripción geográfica. O sea, él está diciendo que esa iglesia que está en Roma, porque entendemos que él escribió esta carta desde Roma, que esta iglesia está en Babilonia. Y como Babilonia ya sabemos que es un poder secular, en el caso de Nabucodonosor y aquellos sitios que le hizo a Jerusalén, entonces él veía a Roma y veía aires de violencia, aires de intolerancia, y él decía que para él también esa ciudad, ese poder estatal es Babilonia. Y donde quiera que hay intolerancia, donde quiera que hay persecución, donde quiera que la iglesia de Dios no puede
en su diversidad, adorar a Dios libremente, ahí está esa Babilonia. Llámese el gobierno comunista, llámese el gobierno totalitario, llámese el gobierno sectario, nacionalista, donde quiera que se impide que el pueblo de Dios con libertad alabe al Señor y le busque, se convierte, Rafael, ¿en qué? En un gobierno babilónico. Sí, cumple el papel de Babilonia. Pero entonces vamos a avanzar ahora a Apocalipsis 18 para ver la descripción que hace Juan de Babilonia. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Aquí estamos hablando de las dos Babilonias. Estamos hablando de que Babilonia, ese poder religioso, ha fornicado con los reyes de la tierra. O sea, la mezcla que se vio en la iglesia medieval, tanto la medieval como la protestante, donde se unió el poder religioso con el poder del Estado, y es precisamente allí donde ocurre la opresión de las personas que quieren seguir a Dios en la doctrina como les manda su conciencia, como el Espíritu Santo los dirige. Pero entonces el otro mensaje, Johnny, que aparece aquí, es que dice que Babilonia es un poder caído. Correcto, un poder caído. Pero antes de lo caído, Rafael, tenemos que enfatizar que Babilonia es un poder político socioeconómico. Son sistemas económicos opresivos de los mercaderes de la tierra que se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Eso es capitalismo extremo. Y es lo que Santiago en el capítulo 2 condena. Y nosotros como iglesia solo nos hemos preocupado de manera general en condenar lo que tiene que ver con guardar el día errado. Pero tenemos que condenar el capitalismo opresivo y todo sistema comunista o lo que sea que oprime a los pueblos de una manera económica que no le da propósito y que no le da beneficios y que no protege a los desamparados, a los pobres, a las viudas, a los grupos que Jesús siempre estaba preocupado por ellos. Los que están en la cárcel, los pobres, los desahuciados, los enfermos. Si el gobierno no protege esto, es un gobierno babilónico que está cumpliendo el propósito de Babilonia, explotando a la gente. Bueno, Johnny, pero entonces tenemos que discutir un punto muy importante que no hemos traído hasta ahora, y es el tema de que nosotros entendemos a Babilonia como la mezcla de un poder religioso que tiene gran autoridad en todo el mundo, tanto la iglesia medieval como la iglesia protestante, unida con el poder secular. Y hay una cosa, que cuando estamos hablando de ese sistema, también estamos involucrando a miles de millones de personas que están dentro de ese sistema, siguiendo las enseñanzas, y ahorita acabamos de mencionar varias de esas doctrinas que blasfeman a Dios, que son doctrinas falsas. Y entonces, ¿qué de esas personas? Porque aquí habla de una condenación a Babilonia, aquí habla de una Babilonia caída, a la cual, y no tenemos tiempo para leer los versículos donde dice que Dios la va a destruir y va a quedar en ruinas y todo eso, porque nos quedan 5 minutos. Pero entonces, ¿qué de las personas que están en Babilonia? Entonces, Rafael, la iglesia ha de entender que nosotros no estamos fuera de Babilonia única y exclusivamente por guardar el día correcto y estar en la iglesia correcta. Podemos todavía, estando guardando el día correcto y en la iglesia correcta, ser partícipes de Babilonia, porque Babilonia es un sistema sociopolítico económico religioso y religioso. Pero lo de religioso es lo que es más fácil. Es lo que, yo estoy bien, yo tengo el sellito correcto del día correcto, me puedo ser parte de los que oprimen a los pobres
y no tengo nada que ver con Babilonia, pero Babilonia tiene propósitos bancarios y económicos que están bien claritos allí dichos y que Santiago describe cuán aborrecibles son para Dios y que está basado, se resume todo porque no hay tiempo, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley regia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ese es el detalle principal. Si no queremos ser Babilonia, tenemos que estar amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En nuestra localidad, en nuestra iglesia, estar siendo activamente involucrados con los que están necesitados, procurando ayudar a los que no tienen recursos. No es tan simple como decir, yo tengo la doctrina correcta. Ok, pero entonces, Johnny, hablamos de nosotros, pero tenemos que hablar de esos miles de millones de personas que están en Babilonia. Y vamos a leer un texto muy importante, Apocalipsis 18. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí se habla algo muy importante, Amén. Johnny, pueblo mío. Tú mencionaste anteriormente a Nabucodonosor, muy importante porque cuando Dios miraba a Babilonia, Él no decía esa gente despreciable, él veía que esa gente también era de Él, crueles y todos como eran en la oscuridad de su ignorancia espiritual, pero eran de Él. La misma cabeza de Babilonia. Y nosotros si llamamos Babilonia hoy a un poder religioso, la cabeza del poder religioso puede ser como Nabucodonosor, un arrepentido también. Sí. Entonces, el llamado es salir de ella, pueblo mío. Pero ¿quién va a hacer el llamado? Tú y yo tenemos la iglesia. Exactamente, porque Johnny... Esa es nuestra labor. Yo pienso en mí mismo, yo estaba en Babilonia. En la ignorancia, yo era uno de esos millones de personas que se maravilló en pos de la bestia y que no sabía nada y estaba dentro del sistema de Babilonia hasta que alguien vino a decirme, salid de ella, pueblo mío. Amén. Estoy simplificando, obviamente. Pero entonces hay un pasaje en el libro de Juan que nos ayuda a entender. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dios ha prometido recibir a todos los que le sigan y le ha pedido a la iglesia que los llame. Bueno, y él dice, ellas oirán mi voz, porque a lo que se refiere Jesús es que dentro de todas esas congregaciones hay millones de personas que aman a Dios sinceramente y son de Cristo. Cuando esas personas oigan la voz de Cristo a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestro amor, de nuestro servicio, de nuestro llamado a venir a nuestra iglesia. Yo me acuerdo de un hermano que llegó a la iglesia y la primera vez que estuvo en la iglesia dijo, esta es la iglesia. O sea que él oyó la voz de Jesús y la reconoció inmediatamente. Pero nosotros tenemos que llevar la voz de Jesús a ellos en la forma de nuestro amor, en la forma de nuestro servicio, en la forma de nuestras invitaciones, en la forma que Cristo modeló para nosotros, porque nosotros somos la voz de Cristo, nosotros somos las manos de Jesús, nosotros somos los que traemos el servicio, el amor de Cristo, su misericordia y su gracia a los seres humanos. Es cierto que Jesús hace milagros directamente, pero Jesús actúa mucho más veces a través de sus seguidores y de sus hijos que lo hace directamente en milagros. Bien, Johnny, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.